¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a esto que es Noches en Red. Saludo a todos los que nos ven a través de la cadena Hours Network en los Estados Unidos, México y Latinoamérica. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema que es del dominio general. Preocupación al principio, pero hoy en esta nueva realidad que antepone el tema de los niños en las escuelas. Y es un fenómeno que no solamente es en México, en los Estados Unidos, en Latinoamérica y tras la pandemia. Hoy está con nosotros la investigadora de Mexicanos Primero Jalisco, la maestra Marta Pereira Moncayo. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida y muy buenas noches. Y Tamara, que hoy vamos a hablar acerca ¿de qué es lo que te gusta, Tamara? La comida me gusta mucho, pero no sé si sea tema de conversación. No, yo creo que para ser buena chef eres mejor actriz. Sí, no, seguro que sí. Entonces, si podemos hablar pues podría ser un poco de la actuación o también de los viajes. ¿Qué tal? Todo eso. De todo eso. Una argentina vecindada en México que se vino y que ya empezó otra vez a activarse el tema de la actuación. Ajá. Y usted la verá próximamente en varias pantallas. Ya estaremos platicando contigo adelante. Primero, ¿cómo estamos en realidad en el regreso a clases? Había una controversia, padres de familia temerosos, maestros ávidos de volver a las aulas, la necesidad misma de que el sistema educativo se reactivara y algo que como investigadora seguramente sí tiene el pulso. ¿Funcionó o no funcionó el tema del teletrabajo durante estos meses, casi 18 meses de pandemia? Bueno, primero quiero hacer un recuento un poquito de lo que pasó. Desde Mexicanos Primero Jalisco siempre estuvimos apuntando precisamente a la presencialidad, porque sabemos que es súper importante no solo el contacto entre los estudiantes para la socialización, sino que no hay nada que reemplace precisamente esta comunicación entre maestros y alumnos. Vimos que los niños, que las niñas sufrieron mucho en el sentido de que si no podían conectarse a clases, por ejemplo, porque no tenían un dispositivo, no tenían acceso al internet, entonces tampoco tenían acceso a la educación. Vemos de las noticias y de las visitas que hemos hecho a escuelas que haber llegado a la presencialidad fue muy positivo para maestros, para alumnos, creo que para las familias también, por eso tenemos más del 91% de estudiantes en presencial. Entonces, esa parte nos alegra muchísimo porque era una de las cosas que estábamos impulsando, pero también porque el aprendizaje en sí se va a reactivar. La otra cara de la moneda, si se quiere, es que no tenemos cifras todavía oficiales de cómo al regresar estaban los alumnos. Sabemos que se hizo un diagnóstico socioemocional, estamos esperando los resultados que dé la Secretaría, y también queremos saber cómo están en cuanto al rezago educativo, que posiblemente sí existe, porque no todos tuvieron acceso a las pantallas, a la conexión. Además no es igual, o sea, yo creo que como padre de familia, no sé si tienes hijos, pero pues muchas personas sí se dieron cuenta que no era lo mismo aprender así. No podían tener la resolución de dudas, por ejemplo. O preguntarle al compañero, oye, ¿cómo hiciste esto?, ¿no? Entonces, en esa parte sí estamos como muy interesados en saber cómo se está aprovechando el tiempo, cuánto se diagnosticó y qué se está haciendo para recuperar sus aprendizajes, porque es súper importante que recuperemos al 9% que todavía no está, más los que sí abandonaron el camino, y los aprendizajes que no existieron. Los maestros enseñan, el sector educativo se dedica a eso, pero ¿qué se aprendió en esta prueba de la pandemia? Creo que aprendieron muchísimas cosas. Con los maestros que nosotros hemos podido hablar, las maestras han aprendido no solo uso de plataformas digitales, de recursos que antes los podían ver como algo bonito de tener, pero que no eran obligatorios, que algún día lo iban a aprender. Pero también creo que han aprendido, y lo dicen en una encuesta que hace poquito hicimos de autonomía escolar responsable, a trabajar más colaborativamente, a trabajar más como equipo, a ser más tolerantes y tomar en cuenta más los contextos de los niños y de las niñas. Entonces eso es un avance muy, muy importante. Y creo que también esta comunicación, esta vinculación con las familias, que espero que no se pierda, porque pues, es algo que poco a poco se ha ido diluyendo en el sistema educativo y que ahora nos ha tocado. ¿Estaríamos preparados para otro encierro?
Nos va a tocar estas 2 semanas después de diciembre. Creo que va a ser una prueba importante para, primero, ver cómo estamos en conectividad, porque se supone que ahora en diciembre iban a estar todas las escuelas ya conectadas según la promesa del gobernador. Pero también creo que va a ser una importante lección para las familias y para los mismos niños poder comparar este encierro pequeño y que nosotros aprobamos porque sabemos que también así se puede contener los posibles contagios. Veamos qué pasa después de eso. O sea, creo que es una muy buena prueba piloto y podemos después de eso ver también si hay mayor conectividad, no solo en las escuelas, pero cómo dotar a los hogares, porque si la escuela está conectada, pero desde la casa no, ¿qué hacemos? Entonces, a ver, es un tema que ocupa y preocupa al mismo tiempo. Muchos padres de familia ya no aguantaban a los niños en la casa y utilizaron este asunto de ya urge que regresen a las aulas, ¿no? También muchos padres se deshicieron de ese asunto, ¿no? Y me parece que hasta este momento las cifras reales de contagios de COVID no son ni siquiera las que se imaginaron antes. Es decir, sí ha habido un tema de adelanto. Sin embargo, vamos por el buen camino, es decir, estamos hablando de que estos 18 meses, estos casi 2 años, en donde también muchos no gozaron de un cambio de sexto de primaria a primero de secundaria, correcto, de tercero de secundaria a primero de prepa, no hubo graduaciones físicas, fueron virtuales. Todo eso afecta en la psicología al final del día. Claro. ¿Hay una recompensa en estos momentos sentimental, afectiva por parte de los maestros que nunca conocieron físicamente? bueno, creo que eso precisamente es una muy buena ventana de oportunidad para preguntar a los estudiantes, a los maestros, abrir estos espacios de diálogo. Pero creo también que si se pregunta, como a quienes conocemos, van a decir que están muy satisfechos en general de haber regresado, de tener esta oportunidad de interacción y de haber aprendido lo que han aprendido. Si pensamos en lo que se hizo aquí en Jalisco con esta cuestión paulatina del regreso, desde las asesorías individuales, los grupos de seguimiento académico, después abrirlo ya un poco más, y la presencialidad que nos ha dado en relación al resto del país, mayor número de niños y de escuelas en las escuelas y mayor número de escuelas abiertas, creo que lo estamos haciendo mejor. Nos falta bastante, como digo, la conectividad. Este aspecto socioemocional que, repito, esperamos que cuando nos den los resultados del diagnóstico que hicieron, podamos ver qué sí se puede hacer, qué todavía nos falta, y seguir con este espíritu como de empatía, de simpatía entre todos, porque creo que se construyó eso de una buena manera, ¿no? Pues eso, continuar así. Maestra, le aprecio muchísimo que nos haya acompañado. Muchísimas gracias y en por la cuanto invitación. tengan ese diagnóstico, por favor, hay que compartirlo, porque Sí. no solamente es un trabajo de investigación y de análisis, es justamente ver qué se aprendió Sí. y hacia dónde vamos. Pero bueno, ese diagnóstico no es nuestro, eso lo hizo No. la Secretaría, Sí, entonces sí, pero- vamos a estar muy pendientes. Exactamente, pero al final del día ustedes siempre tienen Así una es. voz ahí respecto a lo que dice la autoridad contra los otros datos que también ustedes tienen. Así es.